Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el fiscal general del Estado, Paul Pérez, acusó al expresidente Rafael Correa y a 3 implicados más como autores de plagio y asociación ilícita dentro del caso Balda. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. En medio de sus alegatos, Fiscalía destacó que se mantuvo una cadena de mando para cometer el delito. La audiencia continúa. Empezó temprano con una grave acusación a una asambleísta correísta. Aquí el detalle. Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa. Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado. En medio de altercados, así se desarrolló el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, diligencia en la que el fiscal Paul Pérez Reina acusó al expresidente Rafael Correa, al secretario nacional de inteligencia Pablo Romero y a los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón como autores de plagio y asociación ilícita. Durante su intervención, que duró cerca de 4 horas, presentó 105 cuerpos con 12.840 fojas de elementos de convicción, que según Fiscalía prueban que la cadena de mando para traer a Balda desde Bogotá, Colombia, se dio desde Carondelet. El interés político está arrasando con los derechos humanos, con todos los principios de la dignidad de las personas y creando estas situaciones que realmente producen terror, escalofrío. El fiscal solicitó a la jueza Daniela Camacho se ratifiquen las medidas cautelares dictadas hasta el momento y que a ello se sume la prohibición de enajenar bienes y congelar cuentas. Además, solicitó se investigue la denuncia que en horas de la mañana salió a la luz. Una asambleísta del ala correísta y una abogada del estudio jurídico de Caupolicán Ochoa presuntamente habrían intimidado a la exagente de inteligencia Diana Falcón para que se retracte de su versión. La asambleísta Sofía Espín se trasladó hacia el lugar donde se encuentra detenida mi defendida Diana Falcón, solicitándole que se retracte a cambio de beneficios en la ONU. Esto es gravísimo porque se intenta amedrentar a los testigos a favor de Rafael Correa. La asambleísta Sofía Espín y la defensa del exmandatario Rafael Correa no niegan que se haya dado esta visita en la cárcel 4. Me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Que una procesada reciba una visita no es un delito para nadie, salvo para aquellos que tengan duda de las cosas que están haciendo cuando manipulan a un ser humano. Frente a ello, la jueza Daniela Camacho solicitó que el programa de protección a testigos se dé también dentro de la prisión. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Hace 8 años, una protesta policial y militar en rechazo a la aprobación de la Ley de Servicio Público terminó en un oscuro día para quienes se lanzaron a las calles a manifestar su oposición. El gobierno de Rafael Correa aprovechó la revuelta para reforzar la decaída imagen de un presidente que, lejos de conciliar, arengó a su militancia, desatando un enfrentamiento a bala. Es la imagen más dura del 30 de septiembre del 2010 y un hecho que no ha sido aclarado en 8 años. La muerte del agente del GIR Froilán Jiménez en un confuso cruce de balas que no pudo ser explicado mientras Rafael Correa estuvo en el poder. Hoy se sabe que fue una bala de uso militar la que mató a Froilán Jiménez y el entonces comandante del ejército ha confirmado que la incursión de Fuerzas Armadas en un hospital fue disposición de gobierno. La orden obviamente vino de la autoridad máxima, del comandante en jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. Que usted lo conoce. ¿De la República? Naturalmente, llegamos allá y fuimos recibidos con disparos de todas partes. El inesperado giro en los procesos judiciales que emprendió el gobierno de Correa contra sus opositores y protagonistas de la revuelta del 30S coincide con su salida del poder. Durante su mandato, el caso Froilán Jiménez se declaró en reserva y pudo quedar en el aire. Hoy se habla de una supuesta ejecución extrajudicial y no se descarta que Correa sea uno de los procesados. Se menciona como estos autores mediatos, o lo que se conoce obviamente como autor intelectual, estarían el expresidente Correa,
el exministro de Defensa y el alto mando militar. Un escenario prácticamente imposible en la Revolución Ciudadana. Y es que a través de una constante y agresiva campaña publicitaria, el gobierno de Rafael Correa intentó posicionar una sola verdad frente a los hechos del 30S, el supuesto intento de la oposición por sacarlo del poder en 2010. 8 años después, las hipótesis del intento de golpe de Estado, del secuestro e intento de magnicidio, entre otras, se desmontan. Y estamos seguros realmente que el accionar nos va a dar la verdad de lo que pasó el 30 de septiembre del 2010. El 30S fue una gran tragedia nacional que determinó la más grande persecución política de la historia. La Comisión de Investigación del 30S, creada por Rafael Correa, con 3 incondicionales como miembros, Óscar Bonilla, Carlos Vaca y Diego Guzmán, tomó papel protagónico para construir la verdad, vista desde el gobierno. El intento de golpe de Estado, el plagio del presidente de la República y el intento de magnicidio. Arreglaron filmaciones con el exclusivo propósito de acusar y sentenciar inocentes. Pero es ahora que aún hay policías, militares y civiles procesados. 2 todavía continúan en la cárcel 4. Muchos de ellos fueron culpables de haber estado ese día en el lugar equivocado. Fausto Yepes, 24 horas. Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic, rindió versión esta mañana en la Embajada de Ecuador en Miami. Aseguró a través de sus abogados que posee información con la que se demostraría que Topic mantiene cuentas que son de propiedad de Ricardo Rivera. La información con los estados financieros obtenidos en el juicio de divorcio que se sigue en Miami entre ella y Tomislav Topic consta ya en manos de la Fiscalía. Este martes por la mañana lo que correspondía es que Tamar Verduga, ex esposa del empresario investigado por lavado de activos dentro de la trama Odebrecht, acuda a rendir versión. Y así lo hizo desde el Consulado de Ecuador en Miami, donde reside. Cerca de 2 horas duró la diligencia. Dentro de las 17.000 fojas con información que Verduga asegura poseer, constan supuestas transferencias por $16 millones que realizó Glory International, empresa vinculada al caso Odebrecht, hacia supuestamente Jan Topic, hijo de Tomislav Topic, también investigado en este caso, y posteriormente transferidas a su vez a Telconet. Telconet, empresa que forma parte del patrimonio conyugal, según las investigaciones, entregó un pago en comisión a Ricardo Rivera de $5 millones por haber mediado en la búsqueda de inversionistas para el proyecto de cables submarinos de fibra óptica, facilitando así el contrato con Odebrecht y con la China Glory International. Otro implicado dentro de la investigación por lavado de activos es precisamente el tío del ex vicepresidente Ricardo Rivera. La ex esposa de Rivera fue llamada a rendir versión la semana pasada, pero no acudió y está a la espera de una nueva fecha de convocatoria. Ella también aseguró tener información que revelaría las supuestas inversiones de Ricardo Rivera en manos de testaferros e incluso su relación con su sobrino Jorge Glass. La audiencia de formulación de cargos, a la que no se llamó a Tomislav Topic pero sí a Ricardo Rivera, quedó diferida y aún no se establece fecha, mientras avanzan otras diligencias en manos de una nueva fiscal. Dayana Monroy, 24 horas. El 25% de los grilletes electrónicos adquiridos por el Ministerio de Justicia están dañados. Así lo reconoció la viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Lilian Guzmán, quien además aseguró que los dispositivos no son monitoreados en los sitios donde no hay cobertura. Desde el Viceministerio de Atención a Personas Privadas de la Libertad se prepara la respuesta al informe a borrador de Contraloría, que establece supuestas irregularidades en la adquisición de los grilletes electrónicos. La viceministra hace hincapié en que se trata solo de un informe a borrador. Muestra cómo se continúan monitoreando los 2.554 dispositivos que están en uso. Sin embargo, reconoce que en ocasiones la señal se pierde. Similar a lo que ocurre con un celular, dijo. En algún momento puede fallar cuando pierde señal, cuando no hay cobertura. Tiene una memoria que almacena 8 gigas de datos y comienza a enviar toda la información que esté represada porque algún motivo técnico. Según Contraloría, la señal que emiten los dispositivos llega al Ministerio de Justicia con una localización, pero hasta el EQ 911 con otra ubicación. La viceministra también aseguró que el 25% de los 4.000 dispositivos adquiridos en el 2016 está dañado, es decir, 1.024,
y otros 187 se encuentran en revisión, pues actualmente solo cuentan con un 6% de dispositivos disponibles. Este es un stock que se lo tiene para poder cubrir y solventar algunos daños. Sumado a que se encuentran migrando desde una operadora privada hacia la pública CNT, por lo que deberán hacer pruebas para iniciar las nuevas instalaciones. Previamente invertirán 6 millones de dólares para adquirir nuevos grilletes. El informe borrador de Contraloría también habla de un supuesto perjuicio por más de 3 millones de dólares. La viceministra lo niega. En ningún lado dice eso, no concluye el borrador. Los funcionarios y ex colaboradores mencionados en esta auditoría tendrán 5 días para emitir sus descargos. El contrato costó 13 millones de dólares. Dayana Monroy, 24 horas. El ex ministro de Economía, Carlos de la Torre, va a juicio político por haber tomado 300 millones de dólares de la cuenta de la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí para gasto corriente. Así lo decidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que también empezará una investigación al destino de esos fondos. Carlos de la Torre estará en el banquillo de la Asamblea Nacional. El exministro de Economía deberá defenderse ante el Pleno del Legislativo en el juicio político que se le sigue en su contra. Utilizó unos fondos para gasto corriente según su conveniencia, sin importarle realmente la Constitución de la República. En la Comisión de Fiscalización insisten que hay pruebas contundentes, ya que usó recursos intocables, aunque él los devolvió después de 14 días. No exime de culpa, de responsabilidad. La plata de Manabí y Esmeraldas era intocable y además tuvo el atrevimiento de decir que eran recursos ociosos. Ayer nosotros constatamos que hay gente que todavía no tiene casa. Por eso iniciarán una nueva investigación a la cuenta de la reconstrucción, pues tras un recorrido los asambleístas recibieron denuncias preocupantes. Que hablan de personas que no fueron afectadas y que no han recibido solamente una casa, sino que al menos 2 casas. Tenemos criterios o denuncias de familias que han suscrito un documento en donde en teoría ya le han construido la casa y no es cierto. Unas 5 obras que están con problemas de retrasos, con problemas de denuncias a nivel de especificaciones técnicas. Y también se investigará cuál fue el destino de las donaciones que se realizaron. Y que no han recibido hasta el día de hoy cuentas que se debería de entregarle al país. Los informes de Contraloría sobre la reconstrucción serán parte de esta investigación y ya anuncian comparecencias de actuales y exautoridades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otro tema, un gran laboratorio con capacidad para procesar 2 toneladas de cocaína a la semana fue destruido en las últimas horas en Nariño, en el sur de Colombia. El laboratorio pertenecería a la organización delictiva Oliver Sinisterra, liderada por alias Guacho. 60 uniformados de la Fuerza Pública Colombiana a bordo de 4 helicópteros Black Hawk lograron ubicar un campamento de producción de alcaloides escondido bajo la espesa vegetación de la selva en el departamento de Nariño. Un laboratorio que servía para la producción de clorhidrato de cocaína. Este se encontraba compuesto por 8 construcciones, pertenecía a alias Guacho. La denominada cocina de producción de alcaloides de Guacho tenía capacidad para producir 2 toneladas de clorhidrato de cocaína a la semana, desde donde era enviada a través de lanchas rápidas hasta Centroamérica. En el momento de la ubicación y judicialización y posterior destrucción, se incauta 1.200 kilos aproximadamente. Este laboratorio albergaba más de 20 personas con una planta eléctrica industrial con capacidad para producir energía a una población pequeña, escondida en una caleta subterránea adecuada con gruesos troncos de madera. Este es el segundo golpe asestado a la organización narcodelictiva Oliver Sinisterra en menos de una semana. Hace 3 días se incautó abundante material bélico enterrado en la espesa vegetación. 12 fusiles, un mortero tipo comando de 60 milímetros, 3 lanzagranadas, 22 granadas de 40 milímetros, proveedores, cartuchos de diferentes calibres y chalecos multipropósitos. Las operaciones se mantienen en Nariño, acercando cada vez más a esta organización delictiva. En Nariño, Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La policía de Colombia logró la captura de Diego Fernando Castillo Taicus, alias El Perro, cabecilla militar del grupo armado Oliver Sinisterra y hombre de confianza de alias Guacho, alias El Perro. Tenía como misión encargarse de las milicias en la región de La Guayacana, en Nariño. Además, participó en ataques con explosivos a la fuerza pública, entre ellos la activación de un carro bomba el pasado 18 de marzo que dejó como saldo un soldado muerto y otro herido. Alias El Perro fue capturado en compañía de Julia Adriana Landazuri Roa,
su compañera sentimental de origen ecuatoriano, quien también forma parte del grupo armado. De dar con la captura de uno de los hombres de más confianza de alias Guacho, como es alias El Perro, quien junto con su compañera sentimental, alias Julia, son los responsables de articular la red de apoyo al terrorismo sobre el sector de la Guayacana. En este momento están sindicados de extorsión, de homicidio y desaparición forzada frente a 2 ciudadanos y que desafortunadamente por orden de Guacho y por orden de este delincuente alias El Perro deciden asesinarlos y desaparecerlos. En el primer día de debates en la Asamblea General de la ONU, los principales temas se centraron en la situación de Venezuela, la migración y el éxodo de ciudadanos sirios y las acciones de Naciones Unidas por la democracia. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, fue el segundo en intervenir. La primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, abrió el 73º periodo de sesiones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Con un efusivo llamado a los líderes del mundo a estar a la altura de las necesidades de nuestros pueblos. Los grandes desplazamientos, tanto de migrantes como de refugiados, el terrorismo y los conflictos étnicos han pasado a ocupar los primeros lugares de nuestra agenda. Además de la introducción sobre las gestiones internas de cada país, para los líderes y jefes de Estado, el centro del debate fue Venezuela. La solución para la crisis vendrá cuando la verdad en Venezuela encuentre su camino. No podemos ignorar que en nuestro continente persisten regímenes dictatoriales. El segundo en dirigirse al pleno de la Asamblea fue el presidente Lenín Moreno, quien tomó antes la palabra debido al retraso del mandatario estadounidense. Además de explicar sus impulsos, como el proyecto Toda una Vida, habló de Venezuela. Sobran aquellos que se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos sombríos, siniestros, con mafias corruptas. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Asimismo se refirió al bloqueo a Cuba y sobre la Organización de las Naciones Unidas dijo que el organismo debe fortalecerse. Pero no creemos ni utilicemos organizaciones regionales para defender sistemas anacrónicos, perversos, dictatoriales, como las vimos nacer y afortunadamente morir en las últimas décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó lo que causó en Venezuela el socialismo y anunció nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro. El socialismo y el comunismo produjeron sufrimiento y corrupción. Pedimos a las naciones unirse a nuestro llamado para restaurar la democracia en Venezuela. Hoy anunciamos nuevas sanciones contra el régimen represor. En un duro discurso, el presidente de Guatemala criticó al secretario general Antonio Guterres y arremetió contra la CICIG, la comisión que por años investigó la corrupción en su país. Ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. El ideal de CICIG, lamentablemente, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas. El periodo de sesiones continuará hasta el 1 de octubre. María Gracia Costa, 24 horas. En Argentina continúa el paro general al que convocaron varios sindicatos. Mañana se normalizarán algunas actividades, pero otras lo harán el jueves. La medida es un acto de protesta contra la política económica del gobierno. En Buenos Aires están fuera de servicio las gasolineras, los bancos, el transporte público y hasta el aeropuerto que opera vuelos locales. Nuestro salario cada vez está reduciéndose menos, haciéndonos más difícil el costo de vida. Los sindicatos más importantes del país han convocado a un paro nacional que en algunos casos durará hasta 36 horas. Los sindicatos que protagonizan esta medida se oponen a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, que de paso se encuentra en Estados Unidos negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y localmente negocia el presupuesto para el 2019 con el Congreso. A esto se agrega que hoy el presidente del Banco Central, Luis Caputo, renunció a su cargo y a su posición en el gobierno. Y es que la postura del Banco Central ha quedado muy comprometida. Pese a su intervención en el mercado cambiario, el dólar sigue subiendo en Argentina
y la gente pierde poder adquisitivo. De hecho, algunos de los sindicatos que plegaron al paro reclaman aumentos salariales porque lo que negociaron para el 2018 era un aumento del 15% y hoy, a septiembre, la inflación del país supera el 24%. Que revean la política que están tomando en cuanto a la economía. A nosotros, los docentes de la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo, estamos recibiendo el mismo salario de hace un año, con un aumento del 40% de todos los servicios. Según los ministerios de Transporte y Producción, el paro general le cuesta al país el equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto. La paralización del transporte público compromete más de 15 millones de viajes en Buenos Aires y la paralización del aeropuerto local altera los viajes de 77.000 pasajeros. Perjuicios con los que no todos concuerdan y por los cuales hay quienes no se sumaron al paro. Yo con los paros nunca estoy de acuerdo de base. ¿Por qué? Y porque no, me parece que no es la forma. Los paros no son la forma, se pierde mucho, el país pierde mucho con los paros. ¿Estás de acuerdo? Sí, puede ser. Por ahí el paro en Argentina es algo que está como muy naturalizado. Sí, alguno puede estar de acuerdo, otro no. Yo por ahí no comparto tanto lo de tanto endeudamiento. De acuerdo al consultor político Sergio Berenstein, el 53% de los argentinos no está de acuerdo con el paro en plena crisis. Además, la visión que la sociedad tiene de los sindicatos que usualmente paralizan las actividades no es del todo positiva y no ayuda. Detenido este sindicalista con armas de fuego, con dinero en efectivo, con autos de lujo. Es que algunos de ellos tuvieron o tienen dirigentes que se encuentran tras las rejas o bajo la lupa judicial por corrupción y apropiación de fondos públicos. Desde Buenos Aires, con cámaras de Sebastián Dalmolín, Martina Vera Pérez, 24 horas. Seguimos. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio entró en la recta final para la designación de la Corte Constitucional. Hoy se reunió la función de transparencia que aglutina a 8 instituciones que deberán remitir candidatos para la comisión calificadora de los postulantes a jueces. Presidente, ha sido usted elegido una vez más y por unanimidad, presidente. El presidente del Consejo de Participación Transitorio es desde hoy también el presidente de la función de transparencia, que aglutina a 5 superintendencias, a la Contraloría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de Participación. Para tranquilidad a los ecuatorianos, este cargo también es transitorio. Yo personalmente me considero transitorio porque no tengo comprada la vida. La función de transparencia volvió a reunirse este martes, un año después de su última sesión para elegir a sus autoridades. El contralor Pablo Celi fue designado vicepresidente. La función de transparencia y control social sea quien designe, por un lado, los miembros de la comisión calificadora para designar a los jueces y también proponga los nombres que al menos esta función va a presentar para integrar, después del concurso respectivo, la Corte Constitucional. Y es que posiblemente en esta misma semana el Consejo de Participación Transitorio solicite los nombres de candidatos para conformar la comisión calificadora para la designación de los jueces constitucionales, a la función ejecutiva, a la función legislativa y a la función de transparencia que ahora la preside el propio Consejo Transitorio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana podría modificar el mandato de selección de los jueces constitucionales. Así lo admitió hoy uno de los consejeros. Voces críticas señalan que el reglamento apunta a la academia y dejaría de lado a abogados con experiencia. El Consejo de Participación Transitorio está a punto de iniciar el proceso de selección de los futuros jueces constitucionales que durarán en sus cargos 9 años. Y las voces que critican el reglamento para su designación sostienen que hay un sesgo que privilegia a la academia. Creo que tiene que ser informado de forma amplia. Hay cuestiones que abiertamente van a atentar contra una buena corte. El hecho, por ejemplo, de priorizar a gente con doctorado en Derecho Constitucional, Administrativo e Internacional de los Derechos Humanos, me parece que es una decisión mal traída. Todo abogado podrá postularse para el cargo, pero la puntuación establecida privilegia los títulos de posgrado y, por supuesto, a quienes tengan un PhD o un doctorado, dice este analista.
las grandes cortes, la colombiana, la cuarta sala de la Corte Constitucional costarricense, por ejemplo, se nutren no solo de doctores en Derecho, sino de doctores en Ciencia Política, doctores en Sociología Jurídica, en Antropología Jurídica. El Consejo de Participación Transitorio, que se reunió esta tarde en una sesión de trabajo, busca poner puntuación a la exposición oral, que cuando la aprobaron no la valoraron. Penosamente el documento no especifica que son 50 puntos de valoración de la comparecencia oral, entonces aparenta que solo se está valorando los méritos en la parte académica. Y no descartan analizar también el hecho de que el reglamento, tal como está concebido, privilegia la formación académica por sobre la formación profesional. Sí, nosotros podemos revisar y tomar en cuenta las observaciones que dentro de un contexto de claridad, de promoción de la transparencia y la probidad absoluta en este proceso, se hagan. A criterio del consejero Javier Zavala Egas, el perfil de los nuevos jueces constitucionales debe ser académico, que privilegie su formación y los títulos de posgrado, pero así quedarían fuera valiosos juristas, dice este analista. El doctor Hernán Salgado Pesantes estaría prácticamente afuera. Él tiene un doctorado en Ciencia Política, el doctor Agustín Grijalva de la Universidad Andina, el doctor Ramiro Ávila de la Universidad Andina, Antonio Rodríguez Vicens, por ejemplo, el propio Enrique Herrería Bonet. Lo cierto es que las reglas del juego están establecidas en un mandato aprobado ya por el Consejo de Participación días antes. Habrá que ver si están dispuestos a modificarlo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La eliminación de la Superintendencia de Comunicación, el linchamiento mediático, las frecuencias, la libertad de expresión fueron algunos de los temas que se discutieron en el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. La sesión se suspendió para retomarla el jueves. Pronto podemos decir chao a las sanciones administrativas y pecuniarias que sirvieron para perseguir a los... La legisladora Mae Montaño se refiere a uno de los puntos principales de las reformas a la Ley de Comunicación, que tiene que ver con la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, que sancionó a varios medios de comunicación. Inició 817 procesos a medios de comunicación. Desde entonces ha recaudado más de $500.000 por multas y sanciones. Otra figura que se elimina en estas reformas a la Ley de Comunicación es el linchamiento mediático, que desde el correísmo lo defienden. Si bien apunta a dar solución a un problema real, resulta ambiguo en su formulación, por ello creo necesario no eliminarlo, mejor dicho, y cambiar su estructura. La figura del linchamiento mediático veló como garantía para que no vuelvan a repetir persecuciones organizadas con el propósito de desprestigiar personas. Esta discrecionalidad provocó que personas que cometieron irregularidades se escuden en esta norma. Ahora, después de tantos y tantos escándalos de corrupción destapados, nos queda más claro a quién beneficiaba la ley y por qué lo hacía. Sobre la adjudicación de frecuencias se mantiene el concurso, aunque la Asamblea recibió representantes de radiodifusores y de la recién creada Cámara de Medios, quienes proponen que esta adjudicación sea de manera automática. De aquellos casos en que hayan cumplido tanto con las cláusulas contractuales como con las disposiciones legales. La Constitución, en el artículo 17, otorga la responsabilidad que mediante concursos públicos y transparentes se tiene que dar la asignación de las frecuencias. Este tema se topará con profundidad en el debate del segundo informe. Para otros legisladores, la ley debió ser derogada. Si la reformamos, unos artículos queden, otros cambien su redacción y al final podríamos tener una colcha llena de retazos de una ley impracticable. Mientras tanto, el debate no está cerrado y continuará este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La disposición del presidente de Colombia de confiscar cualquier cantidad de dosis de droga a los ciudadanos en las calles es considerada un gran paso en la lucha contra el microtráfico. Mientras otros países innovan con decisión en el tema, aquí las familias más pobres siguen sufriendo. Me vengo contigo, Mariana, para que tú no te escapes. Fue en un vehículo que Mariana, de 20, se reencontró con su madre. Las dos no se habían abrazado desde hace mucho tiempo, con tanto amor y ternura. Por su mano, porque yo quiero, porque el cuerpo ya me pide que ya vaya. La droga les había robado mucho. Puso una cadena y 2 candados entre sus sentimientos y les ató a cada una a la desesperanza. Mariana, que también es madre, siempre sufrió el doble, porque siempre quiso curarse, por su madre y por su hija. No tiene clínica. Sí, mi amor. Yo quiero estar aquí, solamente se me...
pero no podía, porque cuesta y en ese hogar no hay los recursos. Mariana fue rescatada de la no vida que llevaba un sábado 8 de septiembre por una de las brigadas municipales Un Futuro Sin Drogas. Fueron momentos muy emocionantes. Sobre todo porque ya en el centro, donde se abría otra esperanza, volvía a sonreír con mucha alegría, como no lo hizo desde hace muchos años. ¿Cuánto prueba ahí? Lo de Misael, de 23, igual de desgarrador. Lo encontramos botado en la calle porque sus hermanos, que también perdieron la fe en él, lo echaron de casa. Deambulaba en el suburbio desde hace algunas semanas, sucio, sin bañarse y alimentarse. Pidió disculpas porque había consumido. ¿Hace aproximadamente qué tiempo? Aproximadamente unas 3 horas. Pero eso no le impidió quebrarse y compadecerse de su madre, que reconoce ha sufrido mucho porque nunca le pudo cumplir sus promesas de que dejaría la droga. Mami, yo sé que no he sido el mejor hijo del mundo, que tal vez muchas veces no te he tratado como tú te lo mereces, pero quiero que sepas que esto lo hago por ti. Por favor, habla por mí mucho. No fue en su casa, sino en la de su mejor amigo, que lo ayudó. Me da pena porque él es un buen muchacho, cuando ha estado sin consumir, ha sido todo bien. Que se entregó a una nueva oportunidad. Misael, mucha suerte. Que Dios te bendiga. Son solo 2 de los miles de casos que aún no se conocen del drama de la droga que empezó con la aprobación de una tabla de consumo, que al final del día terminó perjudicando al pobre. Las madres actualmente deambulan buscando en las clínicas privadas quien reciban a sus hijos. Costos entre 400 y $1000. Nunca han visto esa cantidad junta. Iván Duque, presidente de Colombia, donde también este flagelo ha devastado, ha dado un paso innovador al firmar un decreto que le permite confiscar a la policía cualquier dosis de droga que se encuentre a quien sea en la calle. Un primer gran paso para, aunque sea, alejar por momentos a la juventud de la droga. Para Ecuador, ¿qué hay? Luis Antonio Ruiz, 24 horas.